¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. México y Bolivia. Bolivia y México. Y es que la cosa no para. No para. El asilo al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Linera, el asilo a exfuncionarios del MAS en la Embajada de México en Bolivia. Y ahora a eso le sumamos que hay órdenes de aprehensión contra 5, por lo menos, 5 de estos exfuncionarios que están en la Embajada de México en Bolivia. Se ha hecho la petición, la notificación. ¿Qué es lo que ha respondido la autoridad en México? Mientras, no todo es miel en hojuelas para Evo Morales en México. En una presentación precisamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya le salieron los contras. Sí, los que están en contra de su estadía y los que están en contra de sus discursos que con toda libertad está dando en mi país, bajo la venia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero en esta ocasión, un grupo de jóvenes estudiantes que estaban presentes en la sala lo abuchearon. Lo abuchearon y la defensa de Evo Morales fue decir que este es el tipo de situaciones que enfrentan cuando se presenta la derecha fascista. Pero lo dijo en México, no en Bolivia. Derecha fascista en un país que no es el suyo y que califica así a estudiantes universitarios. Mientras el gobierno de López Obrador guarda silencio. ¿Hasta dónde llegará la tensión entre México y Bolivia? Tal vez hoy lo sepamos. Y por otro lado, en Colombia las cosas cada vez más difíciles para el presidente Iván Duque. Aunque llama al diálogo, pues hay quienes se levantan de la mesa. El Comité del Paro decidió levantarse de la mesa y convocar a la continuación de manifestaciones. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los puntos? ¿Dónde está el desencuentro? ¿Y habrá algún encuentro? De esas cosas vamos a hablar hoy. Esos son los 2 temas de conclusiones. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclumexbol. México, Bolivia, ¿no? Conclumexbol, esa es la etiqueta, Conclumexbol. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta Conclumexbol a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, esa es la única cuenta que tengo. A ver, el asilo otorgado por México al expresidente de Bolivia, Evo Morales, tensó las relaciones entre los dos países. Eso ya lo sabemos. Pero no es la única petición de asilo que está siendo cuestionada, ¿no? De momento, como le decía, son un total de 5. 5 cuestionadas desde un punto de vista legal, porque 5 fueron las copias de órdenes de aprehensión contra exautoridades, exfuncionarios del gobierno de Morales que la canciller de Bolivia, Karen Longaric, entregó este martes a la embajadora de México, a petición, por supuesto, de la Fiscalía General de Bolivia. Todos estos exfuncionarios se encuentran en calidad de asilados, sí, asilados en la Embajada de México en La Paz, que ya había sido denunciada, la utilizaban prácticamente como un hotel, porque entraban y salían a sus anchas, al menos, así me lo dijo el ministro de Gobierno en este programa. Entre ellos estaría el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la exministra de Cultura y Turismo, Wilma Alanoca, y también, según reportan medios locales, 2 exvocales del Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo con declaraciones de la nueva canciller de Bolivia, México habría acogido a un total de 20 asilados políticos y al menos 3 asilados territoriales. Al mismo tiempo, Karen Longaric ha querido dejar claro que no ha entregado salvoconductos a ningún exministro ni a altos dirigentes del Movimiento al Socialismo, el MAS, el partido de Morales. El caso de Juan Ramón Quintana se refirió también, habló sobre esto el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia. Álvaro Coimbra dijo que la cartera que preside
apoyará a la Fiscalía General del Estado en la detención del exministro para llevarlo ante la justicia. Quintana era uno de los hombres más cercanos a Morales, pero ahora la Fiscalía General del Estado lo está investigando. ¿Por qué? Bueno, por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo e instigación pública para delinquir. Otro punto de fricción en esta relación bilateral Bolivia-México ha sido las concesiones a las que ya le hacía referencia al inicio del programa hechas a Morales por parte del Ejecutivo, es decir, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. El gobierno de Yanine Áñez sostiene que contravienen la condición de asilado político del expresidente. Sin embargo, a estos reclamos, Andrés Manuel López Obrador o el gobierno de López Obrador ha hecho caso omiso a la petición, al menos de silenciar en opiniones políticas desde el territorio mexicano a Morales. El choque frontal llegó con la grabación presentada por las autoridades de Bolivia, en la que presuntamente se escucha a Morales instruir la continuación de los bloqueos en las ciudades. El expresidente sostuvo que se trató de un montaje, eso fue lo que dijo, pero hoy, el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial de Bolivia certificó, subrayo, certificó, que las voces de esas llamadas son legítimas. Y de acuerdo con la información presentada por el organismo, hubo 3 llamadas, no una, 3 llamadas entre los mismos interlocutores los días 12, 14 y 17 de noviembre. Las tres realizadas desde el departamento de Santa Cruz hasta la Ciudad de México. Al margen de estas tensiones, el proceso para la convocatoria de nuevas elecciones afortunadamente sigue su curso en Bolivia. La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó entonces este martes el reglamento y la convocatoria para la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. El documento fue enviado al Pleno de la Asamblea para su debate este próximo jueves. Al día siguiente de su aprobación se publicarán entonces los requisitos para que los profesionales puedan postularse. De este tema, de esta tensión, de esto que ocurre y permiten en México, vamos a hablar con mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida a Karen Longaric, es la canciller de Bolivia, me acompaña en vivo desde La Paz. Canciller, gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches. Muchas gracias a usted, Fernando, por esta entrevista. Mi nombre es Karen Longaric y bueno, estoy a sus órdenes y le agradezco nuevamente por esta posibilidad de comentar algunos temas vinculados a las relaciones internacionales de Bolivia. Muchas gracias, gracias por la corrección. Karen Longaric, disculpe usted, el apellido no me era familiar y cometí esta omisión. Karen Longaric, con todo respeto se lo digo, discúlpeme. Bien, pues ha recibido entonces ya este martes por la tarde la embajadora de México, María Teresa Mercado, copias de las órdenes de aprehensión para 5 de los 20 solicitantes de asilo, ¿no? Entre ellos Juan Ramón Quintana. Hubo una reunión, ¿me puede dar pormenores de esta misma y cuál fue la respuesta de la embajadora de México, María Teresa Mercado? Bueno, mire, yo quiero referir brevemente que en 3 ocasiones me ha visitado la embajadora de México en el despacho de Relaciones Exteriores, en las cuales yo le hice conocer la preocupación del gobierno boliviano por la actitud tolerante del gobierno de México con Evo Morales frente a sus declaraciones desestabilizadoras del régimen boliviano. Entonces manifesté que esto implicaba la ruptura o más bien la violación de los principios del derecho de asilo y también, ¿por qué no?, la violación de la doctrina Estrada. Hoy día me visitó y le entregué los 5 notas para cada uno de los, refiriendo la situación de cada uno de estos asilados, adjuntando además las órdenes de apremio motivadas por diferentes delitos que habían cometido estas personas, por las cuales están siendo procesadas
está en una fase de investigación en algunos casos y en otras ya con imputación formal. Y bueno, advirtiendo que estas personas debían ser entregadas a las autoridades bolivianas para el juzgamiento correspondiente. Entre ellos están la señora Vilma Lanoca, que fue ministra de Culturas de Bolivia, y también don Juan Ramón de la Quintana, a quien la Fiscalía lo ha acusado por sedición y otros delitos. La embajadora de México me dijo que como correspondía iba a transmitir a su gobierno y que en los próximos días nos darían la respuesta. Esperamos que lo hagan pronto y que correspondan con la cordialidad que ha actuado el gobierno de Bolivia y bueno, puedan entregarlos a la justicia ordinaria. Después de ver la actitud que ha adoptado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con respecto al expresidente Morales, a pesar de estas peticiones que ya nos mencionaba usted y que hemos reportado oportunamente en este espacio, ¿tiene alguna esperanza de que vaya a existir esta colaboración por parte del gobierno de México? Además de aprovechar para preguntarle si le dieron o se estipuló alguna fecha límite para responder. Bueno, mire, no hay una fecha límite y la embajadora, la verdad es que tuvo una respuesta casi inmediata indicando de que la condición de asilo que le había otorgado el gobierno mexicano era anterior al proceso que se les ha iniciado a estas personas. Yo les respondí que ahí era necesario hacer un análisis jurídico, pero además le dije que correspondía que ellos analicen que estas personas han sido procesadas por delitos comunes, por la comisión de delitos comunes, personas sobre las que pesaban muchas pruebas en la comisión de esos delitos, y que bueno, para preservar las buenas relaciones con México, para más bien restaurar estas relaciones que han sido dañadas por la actitud permisiva del gobierno de López Obrador, era conveniente que ellos accedan a la petición que les hacía Bolivia, porque de otra manera quedaría esto como encubriendo o como una suerte de complicidad con con los delitos cometidos por estas personas. Yo creo que esto va a ser motivo de análisis en la Cancillería mexicana y que en los próximos días nos darán una respuesta. Ojalá que fuera favorable a la petición que ha hecho el gobierno de Bolivia. Y bueno, nosotros hemos ido dando salvoconductos a algunas personas, entre las cuales está la familia de Quintana, precisamente, que se le ha otorgado salvoconductos para la esposa y los hijos, y para otras personas que también se han asilado allá. Quedan otros asilados, son 9 personas que todavía están bajo consideración del gobierno de Bolivia para darles o no el salvoconducto correspondiente. Canciller, me ha llamado mucho la atención y me parece un foco de alerta que le haya respondido María Teresa Mercado, la embajadora de México en Bolivia, que la calidad de asilo se había otorgado previo al proceso legal que se lleva contra estas 5 personas. ¿Me puede decir en qué contexto se lo dijo? Es decir, como que ya eran asilados antes de que se les presentaran cargos, como una especie de, no sé, de respaldo para decir, bueno, pero nosotros ya los teníamos de asilados antes, esto vino después. No sé, me suena algo así, como una especie de sustento, justificación. ¿Cómo lo plantea usted en el contexto de la charla? Bueno, yo escuché muy atenta la opinión de la embajadora. Sin embargo, también tengo mi propia opinión al respecto y por supuesto el gobierno también. El hecho es de que todas estas personas entraron a la Embajada de México. En primer lugar, el gobierno boliviano sabía que estaban allá, demoraron mucho en enviarnos una nota pidiendo el salvoconducto. Hubieron personas que luego retiraron su solicitud de asilo,
otras entraron posteriormente. Pero lo cierto es que el gobierno boliviano, y más bien la Fiscalía de la República, inició las investigaciones sobre los delitos que habrían cometido estas personas mucho antes de que la embajadora pidiera los salvoconductos y nos diera a conocer que ellos estaban asilados. Entonces, en este tema es cuestión de tiempos, de fechas, pero sobre todo, fundamentalmente, creo yo, que la esencia del asilo es México la ha violentado de alguna forma, porque si bien, como dice la embajadora, la Constitución Política de México dice que nacionales y extranjeros tienen amplia libertad de expresión, ¿no? Pero esa es una generalidad que está reconocida en todas las constituciones políticas. Y otra cosa son las limitaciones que tiene un asilado, limitaciones que están establecidas no solamente por la norma escrita, sino por un derecho consuetudinario americano particularmente, y que también ha sido refrendado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde expresamente señalan que los asilados políticos están limitados, están inhibidos de expresar opiniones políticas que desestabilicen el régimen del país del cual han salido. Entonces, México ha roto esos principios y en consecuencia es posible esperar cualquier respuesta que no se ajuste precisamente a las responsabilidades que existen entre el país asilante y el país del cual ha salido el asilado. Nosotros sabremos en su momento evaluar esto y tomaremos las acciones correspondientes, porque Bolivia siempre ha sido un país respetuoso del asilo. Tal vez el único régimen en Bolivia que ha violado la institución del asilo ha sido precisamente el régimen de Evo Morales, cuando hace años atrás pidió asilo diplomático en la Embajada del Brasil un dirigente político de apellido Pinto, Roger Pinto. Y el régimen de Evo Morales no le otorgó el asilo o no le otorgó el salvoconducto, y bueno, ahí se generaron fricciones entre Brasil y Bolivia. Pero nosotros, este gobierno, que es un gobierno democrático, respetuoso de todas las normas nacionales e internacionales, hemos actuado de la forma más correcta respecto a este tema del asilo diplomático y también del asilo territorial. Y esperábamos que México en correspondencia actuara de la misma forma, porque en este caso es mucho más importante preservar las relaciones entre México y Bolivia, que históricamente han sido unas relaciones de mutuo respeto, de admiración hacia el pueblo mexicano, la Revolución Mexicana, etcétera. Sin embargo, hoy hemos tenido una respuesta bastante, creo, inapropiada de parte del gobierno de México. Interesante lo que me está diciendo, el planteamiento desde mi punto de vista muy particular, de acuerdo a lo que me dice, le responde la embajadora de México, María Teresa Mercado, allá en Bolivia. Esto es como jugar a quién fue primero, el huevo o la gallina. Y lo digo así porque ahora es un tema de fechas. ¿Qué fue primero, el asilo o el proceso? ¿Qué fue primero, el asilo o las denuncias? Y que me parece nada diplomático en este terreno, por supuesto, desde un planteamiento jurídico y también de relaciones exteriores. Canciller, permítame marcar una pausa, regresar para continuar charlando con usted de esto que me dirá después de la pausa, dependiendo de cuál sea la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con respecto a estos 5 personas de interés y que tienen un proceso, dependiendo de cuál sea la respuesta, podrían estar en juego las relaciones entre México y Bolivia, podría considerarse el rompimiento de relaciones en caso de no colaborar en este caso particular, siendo un segundo revés, diría yo, un segundo revés para el gobierno boliviano. Pero me lo responde después de la pausa, canciller, si le parece. Estoy con la canciller Karen Longarik, canciller de Bolivia. Hacemos una pausa, regresamos. Y por supuesto, en este Conclusiones también vamos a hablar de la familia de Dylan Cruz, el joven que falleció ayer en Colombia tras ser herido en las manifestaciones. Piden privacidad para que despidan a Dylan en paz.
regreso con la canciller de Bolivia, Karen Longaric, vivo desde La Paz. Le preguntaba antes de ir a la pausa, la situación ya es tirante con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es si el proceder del gobierno de López Obrador no es el esperado en esta petición por aquellos que tienen órdenes de aprehensión, 5 que se encuentran en la embajada. ¿Se estaría considerando romper relaciones con México? Bueno, mire, Fernando, esa es una medida extrema. En realidad está en México el recapacitar en la actitud que ha asumido tolerante y permisiva con Evo Morales. Y bueno, yo pienso que la embajadora de México aquí en Bolivia solamente cumple instrucciones de su gobierno. Creo, además, que esta no es una posición unitaria dentro del gobierno de López Obrador de permitir todo lo que está ocurriendo. Y en el caso de que rechazaran la solicitud que se les ha hecho de entregar a estas personas que están sindicadas de la Comisión de Graves Delitos Penales, bueno, Bolivia analizará qué es lo que va a hacer a continuación. En este caso podrán intentarse nuevas conversaciones, podrá, qué sé yo, enviar nuevos mensajes a la Embajada de México, pero lo cierto es que yo le hice conocer a la embajadora que ante una posible negativa que sería muy dañina para las relaciones entre México y Bolivia, Bolivia igual tenía otros mecanismos para traer a estos señores para que sean juzgados más adelante. Está el mecanismo de la extradición. En ese caso, si estas personas salieran de alguna forma a México, Bolivia no les va a dar el salvoconducto. En ese caso, o tendrían que permanecer por larga temporada en la residencia de la Embajada de México, o no sé de qué forma van a salir de allá. Pero lo cierto es que el salvoconducto no lo va a entregar Bolivia, y si ellos se niegan a entregar a estas personas que están siendo procesadas, vamos a entrar en una situación bastante incómoda. Han habido situaciones de asilo diplomático de esa naturaleza que refieren antecedentes pasados. Tal fue el caso de Aya de la Torre. Aquí mismo en Bolivia yo les refería el tema Pinto, pero en el específico caso de estos señores hay evidencias ciertas de la comisión de graves delitos de sedición y otros que se citan en el requerimiento del fiscal. Esperamos, Fernando, que accedan ellos a hacer la entrega de estas personas, porque caso contrario tendrán que permanecer con ellas en la residencia por mucho tiempo, meses o años, no lo sé. Es una situación verdaderamente incómoda. El comparativo sería una estadía como tal vez la de Julian Assange, por ejemplo, con el caso ecuatoriano, ¿no? Pero bueno, vaya, no, claro, midiendo las distancias, por supuesto. Oiga, le quiero hacer una última pregunta, canciller, aprovechando su tiempo nada más para que nos pueda dar usted la confirmación, si la tiene, por supuesto. Juan Ramón Quintana, ¿está comprobado, tienen la certeza de que se encuentra en la Embajada de México? ¿Es seguro que Juan Ramón Quintana está ahí? Bueno, mire, esa pregunta le hice en 2 ocasiones a la embajadora. Le pregunté en una segunda visita que me hizo si efectivamente las personas que figuraban en la lista estaban en la residencia o ya habían abandonado el asilo, como lo hicieron otros, tratando de buscar evidencias. Ella me dijo que sí, que estaban todos ellos, pero además el Ministerio de Gobierno de Bolivia considera y da fe a la información que ha dado la Embajada de México. También la Cancillería da fe a esa información. Esperemos que no sea... sería terriblemente desagradable que la Embajada de México y el Gobierno de México hubiesen faltado
a la verdad y hubiesen enviado una nota refiriendo listas de personas que no se encuentran allá. Personalmente creo que se encuentra allá, doy fe a las notas que nos ha enviado la Embajada de México, pero a partir de este momento la situación se pone bastante complicada si es que, reitero, México no entrega a esas personas a las autoridades judiciales bolivianas. Por supuesto, vamos a esperar a ver cuál es la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a este respecto. Entonces me dice la canciller Karen Longarich que María Teresa Mercado, embajadora de México, en reunión le ha confirmado que estas 5 personas estarían en la Embajada de México en Bolivia. La confirmación viene de María Teresa Mercado, embajadora de México, es lo que puede dar fe la canciller Karen Longarich. Sin embargo, bueno, pues lo ha dicho, esperemos que así sea y que no se haya faltado a la verdad. En algún momento se sabrá claramente, y de eso pues casi que le firmo un cheque en blanco. Canciller, muchas gracias por su tiempo y por haberme acompañado, es usted muy amable. A usted, Fernando, gracias por la entrevista, un saludo cordial. Gracias, muy amable. Karen Longarich, canciller de Bolivia, me acompañó en vivo desde La Paz. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento, vamos a cambiar el tema, nos vamos a ir a Colombia. En un video publicado en las redes sociales, la hermana de Dylan Cruz, Dennis Cruz, pidió que les dejen despedir a Dylan en total privacidad y que recuerden a su hermano como una persona de paz. Ya venimos con eso. Colombia y del mundo entero. No más violencia. El diálogo y el amor siempre serán nuestras mejores armas. Gracias por todos sus comentarios en redes sociales. Les ofrezco Twitter, @soyfdelrincón, así me encuentran. @soyfdelrincón es la única cuenta, está verificada. No se confunda. Ya vengo. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Concluparo Colombia. El hashtag es Concluparo Colombia. Sus comentarios con esta etiqueta Concluparo Colombia a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. 6 jornadas de protesta y contando, ¿eh? El paro nacional sigue en Colombia, un país que no está cumpliendo, o un gobierno que no está cumpliendo con las expectativas de los manifestantes. La Colombia que ven, dicen, no es la Colombia que esperan. A ese hartazgo se sumó la ira por la muerte del joven Dylan Cruz, quien resultó herido por un objeto lanzado al parecer por un miembro del escuadrón antimotines de la policía. Quiero decirle, hay una investigación, por supuesto, pero ya también hay versiones encontradas. Esto lo tendrá que dirimir la autoridad en la investigación. No demos nada por sentado hasta este momento, sino hasta conocer los resultados. Lo cierto es que desde el sábado el joven permanecía en estado grave en una unidad de cuidados intensivos. El Comité Nacional de Paro convocó entonces una nueva jornada de paro nacional para este miércoles en un intento de reforzar la protesta y también para, de alguna forma, rendir un homenaje a Dylan, dicen varios de los representantes sindicales, que de hecho se habían reunido con el presidente Iván Duque, pero el encuentro fracasó. Las 13 exigencias de los sindicatos no coinciden con la batería de medidas económicas propuestas por Duque para solucionar esta crisis. ¿Por qué? Bueno, conozca los puntos. El reporte es de Miguel Ángel Antoñanzas. Primero, la devolución del IVA para las familias más vulnerables de Colombia, para el 20% de la población, donde está realmente la población más pobre de nuestro país. Segundo, la reducción en el aporte a la salud por parte de los pensionados más vulnerables, que están en el orden de un salario mínimo de pensión y que es el 50% de los pensionados, del 12 al 4% de manera gradual. Tercero, los incentivos que estamos dando para la generación de primer empleo, de empleo juvenil entre 18 y 28 años de edad. Y cuarto, los 3 días sin IVA, algo que será transformador para la familia. El presidente de Colombia, Iván Duque, ofrecía un resumen de una serie de medidas económicas que intentan, en sus palabras, aliviar a los sectores más desfavorecidos del país. Sin embargo, la respuesta del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores ha sido tajante.
Diógenes Orjuela dice que están desfasadas y le recuerda al gobierno cuáles son las 13 peticiones presentadas por el Comité Nacional de Paro. El gobierno debe garantizar que no va a haber reforma laboral, no va a haber reforma pensional. El gobierno debe disolver el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. De igual manera estamos exigiendo el cumplimiento de acuerdos firmados con el anterior y el actual gobierno en relación con temas de los profesores, de los trabajadores estatales, los indígenas, los trabajadores del campo, que han visto toda una secuela, toda una cantidad de acuerdos firmados reiteradamente incumplidos. De igual manera, lo que le estamos pidiendo al gobierno es que cese el proceso de privatizaciones de muchas de las empresas del Estado, muchas de ellas simbólicas y son patrimonio de la nación que le aportan enormes recursos. Los sindicalistas piden además que estos temas y otros sean abordados por el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro a través de mecanismos independientes y no en la mesa del llamado Gran Diálogo Nacional establecida por el Gobierno. Un diálogo que de momento parece que no se encuentra ni siquiera en los puntos de discusión. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Y ya le decía yo, también esta convocatoria al paro tiene que ver con Dylan. Ayer nos tocaba tristemente reportar su fallecimiento. Dylan Mauricio Cruz, de tan solo 18 años. 18 años y perdió la vida. Resultó gravemente herido en las manifestaciones del pasado sábado en Bogotá. Hubo reacciones, por supuesto. El presidente Duque lamentó el fallecimiento de Dylan, pidió la celeridad en la investigación. Diana Castrillón es precisamente la que nos tiene más sobre este caso. Adiós, amor, yo fui. Compañeros de clase y amigos del barrio recuerdan a Dylan como un joven feliz a quien le gustaba cantar, jugar voleibol y alegrar los días de los demás. Cuentan que el sueño de Dylan, quien justo este lunes se graduaba de secundaria, era pedir un préstamo del Estado para estudiar administración de empresas o psicología en la universidad. Prácticamente Dylan era una de las personas que a uno le arreglaba el día, lo alegraba y con cualquier bobada que lo dijera, independientemente de que él trabajara y estudiara y que trabajara para mantener sus estudios o para sobrevivir. Él era una persona que siempre estaba para uno cuando lo necesitaba y a pesar de todo, él solo buscaba el bien de uno. Hago responsable al gobierno colombiano por todo lo que pase ahora en adelante y por la salud de mi amigo. El sábado 23 de noviembre, durante una manifestación en el centro de Bogotá, mientras participaba de las marchas, fue impactado en la cabeza por un elemento contundente, al parecer lanzado por un miembro del Escuadrón Móvil Antimotines, el SMAT. De acuerdo con el parte médico, tras la lesión, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio, tuvo que ser reanimado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Ignacio, donde llegó casi sin signos vitales. Sí, ya reanimación. La marcha iba pacífica, de un momento a otro los señores del SMAT empezaron a lanzar gases lacrimógenos, dispersando a la gente de alguna u otra manera. La gente se resistió, decía no más violencia, no queremos ataques. De un momento a otro sonó un disparo. Y ahí todos quedaron como en shock, no sabían qué había pasado cuando vimos que el muchacho cayó. Llegó paramédicos, lo reanimaron. Durante 2 días, familiares, amigos y otros jóvenes que marcharon junto a Dylan elevaron oraciones, encendieron velas y ofrecieron flores como muestra de solidaridad. Incluso realizaron cacerolazos frente al centro médico donde el joven se debatía entre la vida y la muerte. Dylan, amigo, el pueblo está contigo. Las autoridades lamentaron el fallecimiento del estudiante. El presidente Iván Duque pidió celeridad en la investigación del caso, mientras el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reiteró que seguirá acompañando y apoyando a la familia. Lamento mucho la muerte de Dylan. Le hago llegar mis sentidos de condolencias a su familia, a sus amigos. A su familia seguiremos acompañándola y apoyándola como lo hemos venido haciendo desde el primer momento. Mientras la Fiscalía y la Procuraduría adelantan investigaciones disciplinarias a los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios involucrados en el caso, el agente que le habría disparado a Dylan está suspendido y también se analiza la pertinencia del uso de las armas ese día. La familia del estudiante prepara su funeral, esperando que el caso de Dylan no sea un motivo más de violencia en las manifestaciones. Para CNN, Diana Castrillón, Bogotá. Gracias, Diana. Que en paz descanse Dylan Cruz.
Es una jornada de violencia, o fue una jornada de violencia en Colombia, con un saldo humano inaceptable. Inaceptable. Hacemos una pausa y ya vengo. Para hablar sobre Colombia y este paro nacional, le doy la bienvenida a mi invitado, es Fabio Arias, es fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, en vivo desde Bogotá. Señor Arias, gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, Fernando, muy amable por la invitación y feliz noche también a todos los televidentes. Gracias, es usted muy amable por acompañarnos. 18 líderes rechazan la propuesta que hace el presidente Iván Duque para participar en la gran conversación nacional. ¿Cuál es el motivo principal? ¿Es el tema de la comunicación directa que pretenden establecer con Iván Duque o hay otros temas de fondo más que tenemos que resaltar? Sí, yo creo que hay que diferenciar muy bien qué es una negociación de una serie de movimientos sociales que han estado muy incómodos con la política económica, social, laboral del gobierno y adicionalmente con el tema del asesinato de los líderes sociales, es decir, la exacerbación de la violencia política en el país contra quienes ejercemos algún tipo de liderazgo social, inclusive los mismos desmovilizados de las guerrillas de las FARC y adicionalmente todas las contrariedades que mantenemos por la no implementación y el no cumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Y una serie de medidas económicas que evidentemente ha anunciado el gobierno que son típicamente regresivas, tanto para el país como para los sectores sociales más vulnerables y también en particular con los trabajadores. Entonces lo que nosotros hemos dicho es, esa serie de propuestas que las mostró nuestro compañero presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Diógenes, son las propuestas que llevamos del Comité Nacional del Paro al gobierno. Y por tal motivo, dado de que estamos en paro y en movilización, lo que le estamos diciendo al gobierno, estas son la agenda que tenemos los trabajadores, la agenda política en el país cambió, no puede seguir siendo la agenda típica del gobierno y por eso nosotros presentamos la nuestra. ¿Qué está diciendo el gobierno? Que hay que hacer es una gran conversación nacional y ahí empiezan las diferencias, porque nosotros lo que estamos haciendo es una negociación de un sector que está en conflicto social, que quiere exactamente que se modifique una serie de propuestas del gobierno que son absolutamente inconvenientes y el gobierno pareciese exactamente con una posibilidad de autismo muy grande, dice no, hay que hacer una conversación con todos los sectores sociales del país, inclusive con los que no están en paro. Entonces nosotros decimos, pero es que los que no están en paro no están reclamando nada. Entonces esa es la gran diferencia que tenemos. La conversación no implica un compromiso. Las conversaciones no implican cuestiones vinculantes producto de esa conversación. Y esa es la gran diferencia que tenemos con el gobierno. Le hemos dicho una y otra vez que nuestra negociación es directamente con él y no con otros actores políticos o económicos del país, sino directamente con el gobierno frente a unas medidas que al país le han parecido absolutamente inconvenientes. Por supuesto, lo entiendo, porque ahí había el tema también de hablar con otros organismos de control, como el Procurador General Fernando Carrillo, etcétera. Tengo poco tiempo, pero quiero preguntarle, cuando se han presentado estas propuestas... No, nosotros hemos hablado con el Procurador. Claro, pero me refería a que pretendían establecer estos vínculos de comunicación, no directamente con el presidente Duque, me explico, si no se lo están dando como una alternativa. Bueno, hablen con el procurador, hablen con los órganos de control, no directamente con el presidente Duque. Claro, lo entiendo. A eso me refería, vaya, que estaban dando eso como una alternativa. Cuando el motivo de la protesta son las políticas del gobierno. Claro, por supuesto, lo he entendido y es, como usted dice, la diferencia entre un diálogo y una negociación es muy grande. Ahora, la pregunta concreta que le quería hacer, hoy anuncian con bombo y platillo, Iván Duque, el tema del IVA, ¿no? Que ya sabe usted que va a haber una reducción gradual del aporte a la salud en tema de pensionados, que va a haber 3 días sin IVA, en fin. ¿Esto para ustedes tiene algún impacto? ¿Les da alguna lectura de disposición por parte del gobierno de Duque? ¿O cómo toman este anuncio?
No, primero que todo son, como todo, anuncios, ¿sí? Que no corresponden a las grandes diferencias que existen entre esos pequeños anuncios y, evidentemente, las reformas que pretende el gobierno y que, evidentemente, no ha querido considerar esos reclamos nuestros. Quiero decirle, el tema de los pensionados, de rebajarle la cotización del 12 al 4%, es una medida absolutamente pequeña, porque el compromiso que ha habido, y es un acuerdo de la Comisión Nacional de Concertación, es que lo más grave es que aquí ya hemos dialogado, hemos negociado con el gobierno anterior. Este gobierno dijo que iba a retomar el punto de la disminución del 12 al 4%, quiero decir que esa rebaja ya está determinada para los empresarios de Colombia, para todos. Y sin embargo a los pensionados, que es un sector vulnerable que solamente vive de esa pensión, no le han querido hacer esa rebaja. Es muy fácil entonces para los gobiernos hacérselo a los empresarios, pero a los trabajadores no. Y se entiende que era para todos los trabajadores pensionados. Entonces ahí tenemos una gran diferencia con un gobierno que no quiere cumplir. Y las otras medidas son supremamente insignificantes, pues para lo que estamos hablando. Nosotros estamos diciendo, la reforma tributaria del gobierno no puede seguirle dando más gabelas a los grandes empresarios. La reforma tributaria le significa a los empresarios en Colombia 10,2 billones de pesos de exenciones tributarias que tendrán que pagar las clases medias y los trabajadores por la vía de los impuestos a las rentas de trabajo. Y esos son los reclamos. Y tenemos reclamos en materia laboral y en materia pensional y en materia de privatizaciones y en materia de unos holding financieros para procrear toda esta cuestión. De tal manera que las propuestas que está haciendo el gobierno ahí, que las hace unilateralmente, no las hace en la mesa, porque no quiere negociar con nosotros. Entonces nos parece que eso es otra forma de burlar la responsabilidad que tiene y de esa manera diluir en otras conversaciones una responsabilidad que tiene con el Comité Nacional de Paro. Y quiero rescatar algo que me parece muy interesante, aunque ha sido una charla breve y espero poder tener una segunda oportunidad para hablar con usted. Quiero rescatar esto, es muy importante. Una cosa es que se proponga un diálogo por una parte, pero cuando la otra parte está buscando una negociación es completamente diferente. Esto es muy importante. Fabio Arias, fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Me despido porque tengo que, no porque quiera, pero lo espero en una segunda ocasión en vivo desde Bogotá. Muchas gracias, señor Arias. Hago una pausa y regreso. Instagram me encuentra como F del Rincón. F del Rincón en Instagram. Llámame. Rincón, buenas noches, lo veo mañana. Gracias.